yo le agradezco mucho a la presentación, sí, del doctor, porque pues en realidad pues hemos trabajado fuertemente con esto y lo primero que me interesa mucho es que sean motivados. Sé que es un grupo muy peculiar, que pues así como que es muy difícil. Por ahí está un señor llamado David, que ya me conoce, que estuvimos en un lugarcito por allá tratando y luchando por obtener medallas y en realidad creo que se ha aprendido bastante. Primero que Sí, nada, buenos días. buenos días. En realidad, las hormonas vegetales o fitohormonas son compuestos naturales. Eso debe quedar muy claro. Son producidos en las plantas y son los que definen en buena medida su desarrollo. ¿Sí? Se sintetizan en alguna parte u órgano de la planta y este puede actuar ahí mismo o puede ser traslocado a alguna otra parte, otra región. ¿Sí? Los nutrientes que se necesitan vienen del suelo. Esto implica, o del aire, lo que implica es que nosotros debemos pensar de manera holística, es decir, de manera integral. No es posible que pensemos en una sola hormona que tenga todas las funciones. ¿Sí? De hormonas normalmente hablamos de algunas hormonas, hablamos de 5 tipos de hormona, que las conocen la mayoría de ustedes porque ya lo llevaron desde secundaria, y que son las auxinas, lo que son las giberelinas, lo que son el ácido, las cinetinas o citocininas, está el ácido abscísico y el etileno. Pero en realidad existen varios miles de hormonas. Estos son los que más se han estudiado. Y las funciones de una hormona, a veces nosotros nos confundimos, porque lo que nos explican en algunos libros, en algunos textos, es que las hormonas auxinas se ocupan solamente de la elongación celular. De las citoquininas se ocupan de la multiplicación celular. El ácido giberélico se considera que es el madurador. El ácido abscísico, pues el que provoca la senescencia en las plantas, y igual que el etileno. Pero en realidad son grupos grandes de auxinas, giberelinas, citoquininas. Eh, el ácido abscísico y el etileno son individuales, pero los otros tres son grupos. De las auxinas se conocen muchísimas. Yo tuve la fortuna de trabajar con varias de ellas, con el ácido indolacético, ácido indolbutírico, ácido naftalenacético. Hay muchos de ellos que indican y que promueven ciertos desarrollos en las plantas. No crean que es nada más una sola función, sino tienen muchas funciones. Utilizan algunos cofactores, como son los minerales obtenidos, utilizan también algunas sustancias que toman del entorno, aminoácidos, proteínas, etcétera, que las van destruyendo o cambiando. Entonces, la planta en sí es como si fuera una caja negra, una caja en la cual recibe del aire CO2, sí, CO2 y emite oxígeno. La planta absorbe del suelo los principales nutrientes, que son nitrógeno, fósforo, potasio, y en poquito menos cantidad calcio, magnesio y azufre, además de otros 7 oligoelementos o trazas de elementos. Las hormonas se producen en ciertos lugares, en ciertas posiciones, pero la cantidad es muy baja. Y el regulador formal de esto, o sea, ¿por qué se concentran más? Es por las órdenes genéticas. Me recuerdo en este momento algo que parecía magia, que ahora, pues cuando lo entendí dije, pues sí es cierto. Dos sentidos que puedo usar de referencia. Uno, han oído hablar, me imagino, de las plantas efímeras, las plantas del desierto. Sí, esas plantas efímeras se supone que crecen cuando hay lluvias. Si ustedes toman algunas semillas de esas plantas efímeras y las pone en un algodón con agua, esas plantas no germinan. Y no germinan cuando dice uno, bueno, ¿y por qué no germinan? Porque tienen ácido abscísico en la testa. Entonces, ¿qué se requiere? O sea, uno piensa, la semilla está pensando,
sabe que la cantidad de agua que tiene ahí no es suficiente para crecer y en realidad no es eso. Lo que pasa es que su testa está inhibida. Entonces, el inhibidor o los inhibidores que llega a tener pueden ser eliminados si yo tomo esas semillas en la mano y las pongo en un chorro de agua. Al ponerlas en un chorro de agua, estas semillas pueden germinar porque eliminan justamente esos bloqueadores, esos inhibidores, ¿sí? También hay algo que luego le parece magia, ¿no? Nosotros decimos, ah, mira, puse en una caja una semilla de frijol para que crezca y resultó que de repente yo le echaba agua todos los días y de repente la planta empezó a crecer y se fue a donde yo le echaba agua, a donde yo metía la mano para poder echarle agua. Y todo el mundo dice, no, sí, lo que pasa es que la planta sabe que por ahí entras y es como el perrito, ¿no? Que le dan de comer y saben qué puerta de la casa o en qué lugar tienen ustedes la comida o se la van a dar. En realidad no, en realidad es que la usina que tiene una carga negativa, sí, se va hacia el lado opuesto que es del lado que está oscuro y entonces empieza a donde está entrando la luz, la poca luz que puede entrar por el orificio que yo abrí para poderle echar agua y empieza a irse para allá. Simplemente es un juego de hormonas, que eso es lo importante que tenemos que tener, ¿sí? Durante el desarrollo de una planta tiene lugar una serie de eventos fisiológicos, ¿sí? Que son la germinación, el desarrollo vegetativo y la formación de flores y frutos. Estos eventos se regulan a partir de una orden genética. No se les olvide, de la propia especie. La genética de la especie o variedad siempre va a estar influenciada por el ambiente y el manejo, ¿sí? El manejo que tengamos de ella, ¿sí? De la planta. Y el ambiente, pues el ambiente en el que se está desarrollando, si hace mucho calor, hace mucho frío, si el suelo es mal suelo, le faltan nutrientes, aunque no requiere grandes cantidades, solo trazas, debe haber de todos, ¿sí? Y la absorción de nutrientes está definida por el orden que todo mundo hemos aprendido de los nutrientes principales de la planta, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, tienen ese orden. Ese orden significa, yo tengo nitrógeno, pues le voy a echar mucho nitrógeno para que la planta crezca fácilmente, ¿sí? Y pues porque el nitrógeno es la base del aminoácido y el aminoácido base de la proteína. Pero en realidad, la cantidad de nitrógeno que yo le agregue no va a poder ser eh, superar, o sea, aunque le ponga yo 2 kilos a una planta, no lo va a usar. ¿Por qué? Porque el nitrógeno depende de la cantidad de fósforo que esté presente. Y la cantidad de fósforo depende de la cantidad de potasio. Es decir, hay aquí una serie de controles naturales, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. O sea, la nutrición debe ser completa y muchos de esos elementos químicos del suelo los absorbe la planta, sí, gracias a su presencia dentro del sistema, el sistema edáfico o suelo, perdón, y para poder desarrollarse. Y lo consumen y de ahí lo modifican dentro de la planta, ¿sí? Lo absorben por las raíces, por los pelos absorbentes y crece, ¿sí? Pero en todo está presente las hormonas. Eso es lo interesante, ¿sí? Y los eventos principales, como ya lo mencioné, es la germinación, el desarrollo vegetativo de la planta y la formación de flores y frutos, porque el objetivo en agricultura es la formación de fruto. En otros casos, la parte productiva es la flor y también tenemos que señalar ahí. ¿Sí? Hay de las hormonas, les decía yo que hay muchos, hay miles. Yo me imagino que han oído hablar ustedes de los brasinoesteroides, del florigen, de varias de ellas, ¿no? En las giberelinas tenemos giberelinas, 80 giberelinas o más, ¿sí? Las más prácticas que utilizamos es de la 1 a la 3, a la 5, cuando mucho, sí, que son las más estudiadas. Aunque las hormonas han sido muy estudiadas, muy estudiadas, falta muchísimo todavía para conocer, ¿sí? Y sobre todo integrarlas. Vamos a usar, jóvenes, la imaginación. La imaginación es muy importante para esto, ¿sí?
Vamos a poner una palabra que se llame auxina y otra que se llame citoquinina, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes siembran una semilla, usamos siempre el frijol por ser el más común y es el más mexicano de todos. Díganme quién no ha comido frijoles. Eh, Usamos el frijol, ponemos una semilla a germinar. En primera instancia, la planta o la semilla tiene ya adentro de ella el embrión, un embrión que ya alcanzó cierta etapa, ¿sí? Cierta etapa de desarrollo. Entonces, tiene internamente preformados pre-giberelina, pre-auxina y pre-citoquinina. Y por agua y por el orden genético que le imprime esto, al llegar el agua, se inicia la formación de citoquinina, que es la primera que tiene que ocurrir. ¿Por qué la citoquinina? Porque es el principal inductor del crecimiento, o sea, llamémosle de la multiplicación celular, pero no puede hacerlo si no está presente la auxina. Entonces, las dos, de alguna manera, inician la germinación, ¿sí? Ya que la germinación está entrando en proceso, entonces aparece la giberelina, la poca giberelina que tiene, y en ese momento se multiplica la célula, se parte en dos, y tenemos nosotros que hay una mezcla de 3 hormonas para poder lograr, ¿sí?, que este embrión realmente germine. De acuerdo a las concentraciones que tengamos, si por ejemplo hay más auxina que citoquinina, entonces la planta lo que va a hacer es generar su raíz. En este caso es una pequeña radícula. Pero si existe más citoquinina que auxina, entonces se inicia el proceso de elongación hacia arriba. Entonces, aquí hay una regulación muy interesante que no está bien clara, pero que así la produce, así ocurre. En la germinación es un proceso hermoso, bellísimo, ¿sí? En el cual podemos ver una serie de imágenes. Por ahí se las mandé, yo creo que el maestro se las puede mandar. Hay dos movimientos de las hormonas, el movimiento basipétalo y el acropétalo. No se les olvide. Estamos integrando, recuerden, tengo una planta grandota y estoy estudiándola holísticamente. ¿Qué es lo primero que veo? Su semilla para poder verla desarrollar, ¿sí? Y ver cómo. Entonces las hormonas se mezclan para poder hacer que este embrión inicie su proceso de germinación. El proceso inicia generalmente en dos sentidos, ¿no? Es el sentido que quedamos, que era basipétalo, una, para fijarse al suelo; dos, para absorber las trazas de elementos que necesita para continuar su desarrollo, ¿sí?, que están pidiéndole, porque las pocas células que se pueden formar con las reservas que tienen los cotiledones no son suficientes para que este embrioncito pueda alcanzar un tamaño pues grande. Sí, por otro lado, también tenemos la formación de un pequeño tallito que tiene la función, poco a poco se va a ir desarrollando, que tiene la función primaria de alcanzar cierto estatus, porque llega el momento en que los cotiledones acaban sus reservas que tiene